¿Qué tal? Un saludo a todos y espero que estén muy bien. La historia de hoy es una de las más fundamentales y esclarecedoras que debe conocer todo ser humano sobre cómo ha sido secuestrada la medicina moderna y cómo ha sido perturbada nuestra relación con ese vehículo sagrado de nuestra alma que es nuestro cuerpo. Actualmente, la mayoría de las personas conciben el cuidado de la salud básicamente como la asistencia al médico y la aplicación de tratamientos cuando se les diagnostica una enfermedad. Más allá del estilo de vida que tengan, cuidar la salud significa que frente a algún malestar, la respuesta es alguna pastilla o tratamiento químico. Y ahora, frente al riesgo de una enfermedad, la respuesta es ponerse un tapabocas y evitar el contacto con todos los demás. El problema es que esto no siempre ha sido así. O mejor dicho, casi nunca ha sido así. El modelo médico actual que basa sus tratamientos en la ingesta de fármacos sintéticos desde que naces hasta que mueres, en la radiación y en intervenciones invasivas aisladas dentro del organismo, no siempre ha sido la norma. La muy común omisión sobre cómo la alimentación, la actividad física, el ambiente que nos rodea, nuestras relaciones humanas e incluso nuestro estado mental influyen enormemente en nuestro organismo por encima de cualquier compuesto químico. Esa omisión es parte de un paradigma muy reciente que solo se hizo predominante durante el siglo XX. Y que estas omisiones y paradigmas, así como la forma en que cuidamos nuestro cuerpo, hayan cambiado tan radicalmente, no ha sido por azar, sino que ha sido el resultado de la labor de grandes magnates a lo largo del último siglo. Magnates que infiltraron y moldearon el mundo de la medicina de hoy, sumado al ascenso de una mentalidad cientificista y materialista. Y conocer este proceso biopolítico es más importante que nunca a la luz de lo que hemos vivido, sobre todo desde 2020. Todo lo que ha venido pasando a partir de 2020 fue posible por una historia que viene desde hace varias generaciones. Se piensa convencionalmente que estamos en la época de mayor avance y progreso en la ciencia y en la medicina. No obstante, estamos en la era, si se fijan, en que hay mayor cantidad de personas que nunca padeciendo de enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, obesidad, artritis, insuficiencia cardíaca, Alzheimer, demencia, insuficiencia renal o pulmonar crónica. Todas estas cosas son el pan de cada día en nuestra población. Podremos estar viviendo más tiempo, aunque ese es otro tema de debate, pero lo cierto es que ese tiempo de vida lo estamos pasando plagado de malestares como nunca antes. Si a eso le sumamos una oleada de depresión, de ansiedad, de estrés y sufrimiento psicológico, pues tenemos ante nuestros ojos la población más débil, dócil y desgastada que jamás haya visto la historia. Asumimos como normal esta cotidianidad llena de cansancio, somnolencia, falta de motivación y de dolores físicos. Asumimos que ese es el modo default de vida, pero nada más lejos de la realidad. Dicho estado falto de vitalidad tiene sus causas y raíces en una cosmovisión y sistema de salud que ha sido trastocado. Un sistema y negocio médico que lo último que necesita son pacientes sanos que no requieran de forma permanente y regular alguna medicina o tratamiento. La otra cara de la moneda es que podemos tomar control de nuestra salud. Podemos librarnos de todos los tóxicos y todas las malas prácticas a las que nos expone nuestro entorno. En este video les voy a mostrar de forma muy resumida una historia que deben conocer hasta el final. Es la historia sobre cómo fue secuestrado algo tan vital como la medicina moderna y la relación con nuestro cuerpo. Solo les pido que compartan este video por todos lados para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es Primero la Verdad, y los invito a suscribirse y dejar sus comentarios. Si bien el sistema médico y farmacéutico moderno tiene sus aspectos positivos, sobre todo para atender emergencias, no son pocos las fuertes críticas o cuestionamientos que pesan sobre el mismo. Desde la cantidad astronómica de personas que mueren o son seriamente afectadas cada año por ingesta de medicamentos recetados por sus doctores y que son vendidos legalmente en el mercado, gracias a la complicidad entre las agencias reguladoras de medicamentos y las compañías farmacéuticas, hasta críticas relacionadas con el enfoque médico moderno que suele enfocarse en tratar los síntomas de las enfermedades antes que sus causas de raíz. Que el sistema médico actual tenga sus elementos positivos no significa que debemos aceptar todas sus prácticas y todas sus premisas. Para entender cómo ha sido trastocada la salud, especialmente en el llamado Occidente Libre,
debemos remontarnos a un hombre que los seguidores de este canal ya conocerán muy bien, el de John Davison Rockefeller. Rockefeller es conocido como el hombre más rico de la historia de Estados Unidos, y si bien es famoso principalmente por haber construido un monopolio multinacional del petróleo, ese fue solo el inicio de la historia de la dinastía Rockefeller. Lo que pocos saben es que también se dedicaron a construir un monopolio de la medicina. A finales de la década de 1890, John Rockefeller, quien ya controlaba el 90% de la industria petrolera de Estados Unidos, estaba dedicado al desarrollo de todo tipo de productos sintéticos derivados del petróleo que pudiesen ser vendidos en el mercado. También en esta época, a inicios del siglo XX, distintos grupos científicos se empiezan a experimentar con mucho entusiasmo en el recién conformado mundo de la petroquímica, que abría un gran abanico de posibilidades. Y en esta misma era también se estaba descubriendo la existencia de vitaminas esenciales y su gran poder sanatorio. Esto permitió a la ciencia de aquel entonces formular remedios vitamínicos naturales y de otros micronutrientes que ayudaban a solventar condiciones como el escorbuto, el raquitismo y otras enfermedades crónicas que eran causadas por un déficit de vitaminas y nutrientes en el cuerpo. Pero con el auge del mundo de productos sintéticos basado en la petroquímica, los científicos también estaban trabajando en recrear versiones sintéticas de estas vitaminas, versiones que podrían ser patentadas a diferencia de las vitaminas naturales. Rockefeller vio en esto una gran oportunidad para crear medicamentos y vitaminas desarrolladas desde el petróleo, a partir del petróleo, sí, medicamentos derivados del petróleo, tal como suena. Y es también en esta época, específicamente en 1913, que John Rockefeller funda la famosa Fundación Rockefeller, que no por error, durante las próximas décadas, destinó más de la mitad de sus donaciones filantrópicas específicamente al mundo de la medicina, de los hospitales y de las instituciones médicas educativas. Pues al final la Fundación Rockefeller no sería otra cosa que la organización de vanguardia en un nuevo emprendimiento global de John Rockefeller, el emprendimiento de la industria farmacéutica. Industria que, por cierto, y lo profundizaremos en otro video, está estrechamente ligada a la tóxica industria alimentaria, y un ejemplo de ello es que la farmacéutica Bayer, el gigante farmacéutico Bayer, es dueño del gigante agroquímico Monsanto. Regresando a Rockefeller, quien ya era famoso por sus prácticas monopolísticas que buscaban barrer con cualquier competencia bajo los métodos más inmorales, el señor se propuso tomar el control de la industria química y médica como ya lo había hecho con la industria petrolera. Ahora, había un gran problema para Rockefeller, y lo siguiente es información esencial y una de las razones por las que es tan importante estudiar la historia. ¿Cuál era la situación del mundo médico en aquel entonces en Estados Unidos y en gran parte del planeta? Bien, al menos la mitad de los médicos y las escuelas de medicina de Estados Unidos y del mundo practicaban distintas formas de medicina holística, desde medicina naturopática y naturalista a medicina homeopática, pasando por distintos enfoques de medicina herbal y otros métodos más integrales. Esas prácticas se basaban en experiencias y conocimientos que derivaban desde las tradiciones nativas hasta prácticas de vanguardia que se desarrollaban en Europa. Y la situación en la América hispana era muy similar. La homeopatía, por ejemplo, era materia fija en muchas de las facultades de medicina de los países hispanos. La medicina holística, en sus distintas vertientes, se basa en la noción de que el cuerpo humano, al igual que la naturaleza, está hecho de partes interdependientes que forman un todo. Los órganos del cuerpo, los nutrientes que recibe, la mente y el espíritu son aspectos inseparables del bienestar físico. Por ejemplo, un doctor holístico no solo te recetaría medicamentos para la migraña, sino que estudiaría a fondo los factores de tu vida que podrían estar causándote dicha migraña. Tus horas de sueño, tus hábitos cotidianos, qué comes, a qué ambiente estás expuesto, incluso tu situación emocional. Hay quien podría decir que estos eran métodos arcaicos que ya han sido superados. No obstante, muchos estudios científicos serios e independientes de la actualidad han sustentado la importancia enorme que tienen todos estos factores que acabo de mencionar, estos factores integrales, como principales causantes de muchas de las enfermedades que padecen las personas.
Y también estos estudios han perfilado cómo en la naturaleza se encuentran todos los elementos necesarios para atender muchas de estas enfermedades. Decía Hipócrates, padre de la medicina, que la comida sea tu alimento y tu alimento la medicina, y que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Ahora bien, otras curiosas ramas de la medicina que tenían también bastantes seguidores en aquel entonces eran las llamadas medicina galénica, la medicina heroica y la medicina alopática. Estas eran formas de medicina que estaban centradas en los medicamentos o en los tratamientos en sí mismos. Muchos de sus tratamientos eran bastante duros e invasivos. Por ejemplo, era práctica normal de la medicina heroica la extracción de importantes volúmenes de sangre, la introducción de dosis masivas de cloruro de mercurio para supuestamente limpiar el intestino. Por ejemplo, estos dos que acabamos de mencionar, fueron aplicados a George Washington. También formaban parte de sus tratamientos regímenes intensivos de evacuación y sudoración a través de la ingesta de compuestos químicos tóxicos. Los síntomas en estos enfoques no se consideraban como un intento del cuerpo por combatir una enfermedad subyacente y purificarse, que es algo que hoy muchos doctores siguen ignorando, sino que los síntomas se concebían como una complicación en sí misma que empeoraba al paciente y que debían suprimirse como fuese al lugar. Este es un muy breve pero muy importante resumen de las corrientes médicas que convivían cuando Rockefeller se propuso monopolizar el gran negocio de la medicina. Lo cierto es que las medicinas herbales y naturales y los enfoques holísticos eran bastante populares en Estados Unidos y en el mundo para aquel entonces. Pero a diferencia de los productos naturales, los productos petroquímicos sí podían ser patentados y vendidos a un más alto precio. De esta manera, primero Rockefeller consolida en su país una estructura de producción de medicamentos y de fármacos sintéticos basados en la petroquímica. Luego, uno de sus primeros pasos para aplastar la competencia, como era su estilo, fue dar inicio a un largo pero exitoso proceso, con la ayuda de la fortuna más grande de América, para tomar el control de la enseñanza y del ejercicio de la medicina en su país. Lo que vino a continuación es sorprendente y además es fundamental para entender cómo funciona el sistema médico moderno. Rockefeller necesitaba demonizar y sacar de circulación los enfoques médicos que se basaban en métodos más integrales o más naturales. Para ello se alió con su antiguo rival, Andrew Carnegie, el gran monopolizador de la industria del hierro en Estados Unidos. En esta época, con el auge de la técnica y la ciencia, había un entusiasmo por estandarizar y regularizar los procesos educativos. Así que la Fundación Carnegie, que funcionaba bajo el mismo esquema de falsa filantropía de la Fundación Rockefeller, en alianza con la Asociación Médica Americana, contrató a un reconocido experto en materia educativa llamado Abraham Flexner, para que este señor viajara por el país y desarrollara un reporte sobre el estado de las escuelas médicas y hospitales de la nación. Esto condujo al famoso reporte Flexner, que dio inicio al sistema médico moderno como lo conocemos hoy en día. Con sus ya influyentes contactos y cercanías con el gobierno, este reporte fue entregado al Congreso de los Estados Unidos en 1910. Las recomendaciones de este reporte transformaron el sistema de salud no solo en Estados Unidos, sino en gran parte del continente americano y europeo, e incluso más allá. Entre sus recomendaciones estaba reducir el número de escuelas médicas y de doctores que a su juicio estuviesen mal entrenados, enseñar a los médicos la supremacía del llamado método científico, pues casi todas las modalidades médicas que se practicaban y habían existido por siglos, según este reporte, eran pura charlatanería anticientífica. Además, las instituciones debían ser renovadas y centralizadas de la mano de verdaderos presuntos expertos en el área. Por ello, para el ejercicio y la enseñanza médica, ahora se necesitarían de licencias estatales más rigurosas. Otra recomendación muy importante que hoy se da por sentado fue que las escuelas médicas universitarias autorizadas fuesen las que tomaran el control de la instrucción clínica en los hospitales. ¿Quiénes controlarían lo que se enseña en esas universidades, que luego sería la norma en la instrucción clínica de los hospitales? Pues es la pregunta que debería hacerse todo el mundo. El reporte también clamaba porque la Asociación Médica Estadounidense, que se convertía en un nuevo monopolio de estos monopolistas,
fuese la única organización autorizada por el Estado para entregar permisos a individuos e instituciones para la enseñanza y el ejercicio de la medicina. Si bien este reporte tenía algunas medias verdades y puntos válidos, el trasfondo